El Arcón regresa a la bimilenaria Astúrica Augusta, ciudad a la que la historia concedió el privilegio de ser cruce de caminos, culturas y civilizaciones. Elegimos uno de sus monumentos más singulares, la catedral, porque todas las catedrales tienen algo especial, por sus volúmenes, dimensiones y por el emplazamiento privilegiado dentro de los cascos urbanos. Se convierten en esos edificios cuya silueta es inseparable en la vida de una ciudad. La Catedral de Astorga ha conseguido asimilar e integrar distintos estilos arquitectónicos a lo largo de su historia. Por ese motivo, la arquitectura del románico, del gótico, el renacimiento y el neoclasicismo se funden con una armonía absoluta. Con el deán de la catedral conoceremos los tesoros que contiene el museo catedralicio, así como las características del interior del templo. Don Juan Antonio, el obispo de Astorga, nos contará la visión del pastor de la diócesis sobre la ciudad, los peregrinos y el turismo. También hablaremos con Alfredo, el orgulloso sacristán de la Catedral Maragata. En el programa de hoy pulsaremos la opinión de Arsenio, el alcalde de Astorga, y de Juan Carlos, el presidente de la Cámara de Comercio Comarcal. En el albergue de la Asociación Jacobea Astorgana charlaremos con Juan Carlos Pérez sobre la importancia de la ruta jacobea, la vitalidad del flujo de peregrinos y la defensa de la pureza en el Camino de Santiago. Nos sentaremos a la mesa del restaurante Serrano con las dos generaciones de este clásico de la cocina leonesa. Entenderemos por qué, 35 años después, Telmi, Jesús y sus hijos han logrado convertirse en una referencia de la cocina actual en Castilla y León. Y visitaremos una industria cárnica astorgana que lleva décadas apostando por la cecina. Pablo, la segunda generación, nos mostrará su concepción de la cecina del futuro. Comenzamos el programa. Por primera vez lo hacemos con el mismísimo titular de la Catedral de Astorga. Nos acompaña el obispo Juan Antonio, con quien hablaremos en medio de los dos grandes iconos de la capital maragata: el Palacio Episcopal, obra de Antonio Gaudí, y la Catedral de Astorga. 15 meses de obispo en Astorga. ¿Cuántas cajas de mantecada has regalado desde entonces? Pues bastantes, porque cada vez que vienen de Asturias regalo algo o las llevo allá. De origen asturiano, obispo en Oviedo, y viene a Astorga, otra cabecera jacobea. Sí, y astúrica, a las raíces vuelvo. Bueno, ¿qué tal? ¿Está cómodo en esta diócesis? Muy bien, sí, estoy muy cómodo porque me han acogido muy bien, tanto los sacerdotes como los feligreses, y me siento muy a gusto. ¿Cómo vive un obispo lo cotidiano? El día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Hombre, los días del obispo son muy distintos, ¿no? Porque no puedes decir que tienes un día estándar, ¿no? Pero fundamentalmente dedico un tiempo largo a la oración, tanto por la mañana como por la noche, y después a recibir visitas, o a bien ir a visitar a parroquias, personas o reuniones que tenga en la curia, ¿no? A su espalda, la catedral. ¿Cuál es el vínculo del obispo con la catedral? La catedral es la iglesia del obispo y por tanto la iglesia madre. Se llama catedral, que viene de cátedra, viene de silla, donde se sienta el obispo para predicar el evangelio, para santificar a los fieles celebrando los sacramentos y para gobernar la iglesia en la caridad. Adolfo Suárez, hoy en el recuerdo, sigue siendo muy querido, pero hubo una época que él mismo decía: no me queráis tanto y votarme más. En el caso de los visitantes que entran a la catedral, de los turistas, que salen admirados por lo que encuentran en su interior, ¿el señor obispo alguna vez piensa eso de no me admiréis tanto y llevaros un poco más el mensaje que hay aquí dentro? No, bueno, pues yo creo que cada uno tiene que buscar al Señor donde lo encuentre y yo no busco eso, busco lo que es dar testimonio de Jesucristo, y si por mi testimonio y mi palabra alguien encuentra al Señor, pues doy gracias a Dios, pero cada uno tiene que ser libre para encontrar la fe y para aceptarla. A la máxima autoridad en la catedral, hacerle una pregunta que puede ser muy tópica, ¿no? ¿Con qué se queda de las vidrieras, los retablos, las obras de arte del interior de la catedral? A mí me gusta mucho la imagen de Nuestra Señora de la Majestad, que es
la patrona de la catedral y ante la que rezo muchas veces y le pido que me ayude. Hoy no podríamos entender Astorga sin su tilde romano y sin su toque jacobeo. ¿Qué piensa el obispo de Astorga del peregrino, de los peregrinos, del Camino de Santiago? Pues es un fenómeno muy actual que está creciendo. Creo que puede tener un gran valor espiritual para muchas personas, creyentes o no creyentes, pero que están buscando, y por otra parte también para los que los acogen aquí en la zona, pues es también un motivo económico de subsistencia, ¿no? Usted, como obispo de Astorga, forma parte de la conferencia episcopal y tiene dentro de la conferencia episcopal una responsabilidad, creo que es relacionada con las migraciones. ¿En qué consiste? Pues sí, mis hermanos obispos me han elegido presidente de la Comisión de Migraciones en la última asamblea, y es una comisión en la que se atiende, o se trata de atender y coordinar a todas aquellas personas católicas que están en situación de movilidad. Son los inmigrantes, los inmigrantes, los gitanos, los que están en el mar, los que están en situación de movilidad como los circos, etcétera, ¿no? En estos momentos, pues el tema de la inmigración sobre todo, es un tema complejo, difícil, pero que es necesario afrontar con la mejor voluntad posible para no ver en el que emigra un enemigo, sino un hermano que en principio viene siempre con la intención de buscarse un mejor sitio para poder desarrollar su vida y para también contribuir a la riqueza del país. Tengamos presente que Europa se muere y Europa va a ser totalmente distinta dentro de 25 o 50 años, porque esto se muere pero no queda vacío, vendrá otra gente. Y yo estoy convencido que la fisonomía de nuestra cultura, incluso de nuestro panorama religioso en España, será diferente. Tengo a mi espalda el Palacio Episcopal, otro de los iconos monumentales de la ciudad de Astorga. Se supone que tenía que vivir el obispo. Y por cierto, además de Museo de los Caminos, ¿qué futuro tiene este edificio tan bueno? ¿Qué va a pasar con él? Pues ahí no vivió ningún obispo, ni viviré, ni vivirá ninguno. Esta es ciertamente un museo en estos momentos, pero sobre todo es un edificio singular y emblemático del gran artista Gaudí. Mi proyecto de futuro o mi ofrecimiento es que el palacio esté al servicio de la sociedad, sin que la Iglesia pierda evidentemente la titularidad, y que se pudiera vincular de alguna manera a la Sagrada Familia y también a Botines en León, y atraer de alguna manera también el turismo que viene a la Sagrada Familia. Aunque solo sea el 10%, tendríamos unos 400.000 visitantes, ¿no? Con lo cual sería un revulsivo económico para la comarca muy importante. Muchas gracias por su amabilidad. Y por cierto, ¿eso que dicen de que vivir como un obispo es verdad o no? Pues no. ¿Se vive bien o...? Vivimos como los demás, con mucho trabajo, muchas preocupaciones y bueno, pues como los demás. Ha llegado el momento de entrar en el interior de la catedral. En primer lugar, lo hacemos visitando el Museo Catedralicio, que estrena una nueva forma de gestionar el patrimonio. Lo hacemos acompañados por el deán Miguel Sánchez. El museo contiene interesantes colecciones de casullas y mitras, además de otras obras de arte, entre las que destaca un Lignum Crucis, joya de la orfebrería del XVI. Pero antes de comenzar la entrevista, nos dejamos llevar por la ingeniosa ubicación de los espejos de la sacristía de la catedral, de la que dicen que es una de las más grandes de toda España. Don Miguel, ¿qué tiene la catedral de Astorga que sea diferente al resto de las catedrales de esta región? Hombre, acabo de dar una conferencia a los amigos de la catedral en que ha llamado mucha atención y que ha hablado de el halo espiritual de la catedral de Astorga. Y es que la catedral de Astorga tiene un halo espiritual, claro, para eso hace falta explicar mucho porque viene ya de siglos. Por partes, si nos fijamos, tenemos el retablo de Becerra,
tenemos la Virgen de la Majestad, que es Impresionante el retablo de retablo de Becerra. Becerra, y también la Virgen de la Majestad, que luego vamos a ver, del siglo XII, bizantino-románica. Después tenemos tantos retablos del barroco tan importantes, y tenemos esa sacristía maravillosa. Entonces hace que la Catedral de Astorga tenga unas cualidades muy llamativas, muy especiales. Sin duda, esa luz de colores que viene de las vidrieras es una característica de esta catedral también, ¿no? Pero casi todas las que hemos hecho ahora recientes han sido acomodadas incluso por ordenador a los colores de las vidrieras de Arnau de Vergara. Las vidrieras nos las estropearon todas cuando fue la Guerra de la Independencia. A veces la propia catedral eclipsa por ese protagonismo que le da, por su porte, por su importancia, a los museos catedralicios, que recogen también una importante obra de arte. Sí, eso es cierto, pero ahora, bueno, se daba mucha importancia también que pertenecía al Cabildo, pertenecía también al gobierno de la diócesis, antes del Vaticano II. Entonces tenía que dedicar muchas horas a ser profesores y demás. Pero ahora el Vaticano II, si bien ha liberado de eso, pero nos encomendaron el cuidado de la catedral, lo espiritual y también todo lo oculto, y eso son cosas importantes. La catedral es un hormigueo constante de visitantes. Gracias a las audioguías está garantizada una buena información sobre el contenido interior y sus vidrieras, las obras de arte del Museo Catedralicio, el coro o el impresionante retablo mayor de Gaspar Becerra. Le preguntan muchas veces qué pinta en una de las agujas, un maragato ahí colgado. Pues es un poco un personaje mítico, un poco, ¿no? Yo creo que fue algún maragato que tenía un poco de dinero y le mandaron que les ayudara para construir la catedral, y entonces en su honor se lo vistieron de maragato y quedó ahí Pedro Mato, ¿no? Dentro de la catedral, en las diferentes capillas, al margen del altar mayor, ¿hay alguna que los astorganos y astorganas tengan especial devoción? Por devoción, en parte una cosa es la devoción, otra cosa es que artísticamente que sea mejor, ¿no? Pero por devoción sería el Bendito Cristo y sería la Milagrosa, por devoción. Están a la entrada, ahora, las dos sí, capillas de sí, la entrada. Sí, pero que tengan valor artístico es el retablo hispano-flamenco, que está al final. Creo que durante 4 años fue usted el presidente de la Confederación Nacional de Cabildos y Catedrales, es decir, como el deán de deanes de toda España. Sí, y los cabildos catedrales y también los cabildos de centros como San Isidoro. ¿Qué futuro le ve a las catedrales? Yo en general le veo un gran futuro a las catedrales, porque yo creo que hay mucha gente que está ahora cogiéndole gusto a las catedrales. De todas maneras, yo no me explico por qué tienen esa fuerza de atracción y ese misterio que guardan, porque yo creo que en ellas hay algo que solamente se puede entender desde la fe. Hay una cosa clara: todo el arte que hay en la catedral, que es mucho, todo el arte está en función de la fe. ¿Y el cura Miguel Sánchez Ruiz ha hecho el Camino de Santiago? Sí. Claro. He predicado la novena de Santiago. ¿Pero ha hecho el camino de Santiago? Sí. ¿Hasta la Plaza del Obradoiro? Sí, todo bueno. Sí. Antes de marcharnos, charlamos con Alfredo, un sacristán de vocación que está muy orgulloso de su trabajo en la Catedral de Astorga. Alfredo, ¿cuántos años llevas de sacristán de la Catedral de Astorga? 14. 14 años. 14 años. Tú has sido labrador. Sí, hasta los ¿Y 40 años. agricultor? Sí, toda mi vida. ¿Y se veía de tu pueblo las torres de la catedral? Sí. ¿Y tú alguna vez soñaste que ibas a ser el sacristán de...? Pensarlo sí, soñarlo no. ¿Y qué pasó para que fuera? Pues no lo sé, si por el quiso Dios o quien fuera. Yo nunca le dije a nadie que quería trabajar aquí, pero el azar quiso que unas personas pues me llamaran para trabajar aquí. ¿Qué es lo que hace un sacristán en una catedral? Todo este edificio gira en torno al IEL, en torno al... Pues Al sacristán. exactamente, tienes que preparar todo para la misa, para el culto, asistir a él, cámaras, megafonía, luces, control del personal, limpiar. ¿Ha subido por arriba también? Claro. Piensa que cuando se
rompe el cable de la campana, hay que subir al chapitel por esta torre, 200 escalones, ponérselo. ¿Le has mirado a la cara a Pedro Mato? ¿No? Claro, estoy a sus pies cuando suba la nave mayor. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Le viste cuando bajó, cuando Sí, le llevó, lo vi en cuando el se le llevó a suelo. arreglar? Sí, estaba en el suelo y me impresionó por el gran tamaño, porque desde aquí no le aprecias el tamaño. Y el sombrero debe medir al menos 3 metros de diámetro. Oye, tu oficio de sacristán tiene futuro. Yo creo que sí, porque ¿quién se encarga de las catedrales? De ponerlas en orden y atenderlas y todo. Tiene que ser sacristán, una persona con dedicación exclusiva en eso. Antes de ir en busca del alcalde de Astorga, retomamos del archivo del Arcón unas secuencias que nos demuestran la vigencia y actualidad de las empresas reposteras elaboradoras de las célebres mantecadas de Astorga y la fuerza cada vez mayor en la recuperación del chocolate en una ciudad que recuerda su pasado de esplendor con las industrias chocolateras, gracias a uno de los museos más queridos por los astorganos. Ya en la Plaza Mayor y entre toque y toque de la campana de los Maragatos, vamos en busca de Arsenio, el alcalde de la ciudad. Alcalde, el Palacio Episcopal de Don Antonio Gaudí es uno de los iconos de Astorga. Hoy alberga el Museo de los Caminos, pero parece ser que hay un proyecto inminente de futuro, según lo que nos ha contado el señor obispo. Desde luego es un icono de la ciudad, un sueño y un regalo que nos hizo el Obispado de Astorga hace 100 años y además con vocación internacional. La figura de Antonio Gaudí, que desde luego pues, nos entronca pues, con todo lo que es desde la Sagrada Familia y esa visión internacional de, bueno, desde toda Europa, Estados Unidos, China, Japón, que desde luego hacen de Astorga un referente y que seguramente el año que viene estaremos trabajando para ello, para que en Astorga sea sede del tercer Congreso Internacional, el tercer World Congress sobre Gaudí en Astorga. Sin duda, el Palacio de Gaudí forma parte del imaginario urbano de Astorga. Desde niño, cuando eres pequeño, desde luego Gaudí, el Palacio Episcopal, ese castillo de hadas al lado de la catedral, la historia de Pedro Mato, las historias de nuestros abuelos y bisabuelos que trabajaron en la obra del Palacio Episcopal, promovido por el obispo Grau, siempre ha estado presente. Y es un sueño de piedra hecho realidad y desde luego hoy en día uno de los buques insignias del patrimonio y del turismo en Astorga. ¿De qué vivís los habitantes de Astorga? Pues como todo ciudadano español o europeo, de su trabajo. De su trabajo. Es una ciudad, Astorga, de las más antiguas del noroeste español, con 2000 años de antigüedad, benemérita por las Cortes de Cádiz, con vocación de cabecera de comarca. Tenemos guarnición militar y desde luego pues la pequeña industria artesanal, del dulce, del chocolate, del embutido y desde luego el patrimonio turístico, el Camino de Santiago, ese camino que desde la Edad Media nos vinculó a Europa, ese cordón umbilical, cultural, institucional, que precisamente pasa por esta plaza en la que estamos. Alcalde, acabas de dibujar un panorama magnífico. ¿Esto va bien? ¿Esto tiene que funcionar esta ciudad? Va bien con el trabajo de muchos ciudadanos, de muchas instituciones, desde el Gobierno de la Nación, la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento, los corporativos y sobre todo el trabajo de la ciudadanía. Arsenio, ¿quién manda más? ¿El Cabildo o la Corporación? ¿El señor obispo o el alcalde en Astorga? Antiguamente había sus disputas sobre ese tema, ¿no? Pero a partir de la Constitución de Cádiz y de la Constitución de 1978, cada uno manda en su casa y en sus atribuciones y tenemos una excelente relación. Supongo que seguirán sonando a las mismas horas, ¿no? Siguen sonando Colás y Colasa, ese reloj que viene ya del siglo XVIII y que ha contemplado la historia de la ciudad en los últimos 250 años, sigue dando las horas de la ciudad y sigue contemplando el presente y el futuro también. Muy buena, con aceite de oliva y vinagre, pero muy suave.
Este es un escabeche de verdel. Le damos un toque con zanahoria, naranja, brotes frescos de lechuga y jalea de calabaza. Un ajo arriero no podía faltar en Astorga. Es un bacalao al ajo arriero, al estilo de mi madre. Y terminamos con un clásico, la cecina de Astorga, virutas de foie, polen de abeja y aceite de oliva. Solo son 4 platos, Jesús, pero esto puede identificar el diseño de la comanda actual en el Serrano. Es una muestra de la comanda actual de Serrano. Nosotros tenemos una base tradicional, que es la que han marcado mis padres desde el 82, cuando hicieron esa apertura. Es una cocina en la que nos basamos e intentamos que esas técnicas, esa evolución de producto siga día a día, y es una base de nuestra carta. Pero el cocido maragato continúa en carta. Sigue, lo mimamos mucho, siempre en comanda, hacemos poquita cantidad, lo mima mucho mi madre, y es algo que queremos tener muy presente también. Hay gente que viene a Serrano a comer el cocido maragato. En tu caso, Miriam, estudiaste ambientales, pero al final terminaste en casa, en el restaurante. Es algo que siempre se lleva, siempre voy a tener ese cosita del medio ambiente. Alguna cosa hago de vez en cuando con mi marido, que también estudió ciencias ambientales, pero está claro que mi casa era esta. Yo estuve fuera, estuve en Madrid, estuve en León, vi lo que era trabajar para afuera y como en casa no se está en ningún lado. Y sobre todo porque apuestas por un negocio familiar y un producto de calidad. Jesús, tú te formaste en San Cayetano, en formación reglada y en casa. Y luego te ha tocado viajar por muchas cocinas. ¿Qué recuerdo tienes de San Cayetano? Los mejores compañeros, amigos y profesores de León, y compañeros que a día de hoy siguen luchando por defender nuestro producto, y nos hemos criado juntos en los fogones, como se puede decir. Y vaya lujo, la asignatura de repostería con Santiago Pérez. Yo lo primero que me formé fue Santiago Pérez en su escuela, Centro Saper. Me llevó mi padre, me dijo, vas a aprender con el mejor, y el mejor era de León y era Santiago Pérez. Eso de la repostería te ha hecho que tengas mucha amistad con Julián, ¿no? Con Julián Arranz, gran amigo, y no solo Julián, Raúl, toda su familia. La verdad es que al final son negocios familiares y luchamos por lo mismo y tenemos muchas cosas que compartir. Jesús y Telvi, esto es el sueño. Gastronómico, familiar, empresarial y maragato. Familia, pasado, presente, futuro, innovación. Estamos encantados. Tú imagínate qué mejor que tener un negocio y que tus hijos quieran seguir remando con ellos. Para nosotros, igual, en la primera toma de contacto dices, vaya lío, ahora en vez de jubilarme voy a tener que seguir trabajando, pero al contrario, porque tienes esa fuerza necesaria para poder seguir trabajando en algo que si ellos no estuvieran ya aquí, pues igual estabas ya pensando aquí en lo traspaso, cómo lo vendo, cómo algo tal, ¿no? Y sin embargo estás encantado, porque ves futuro. Sigues viendo que hay un futuro a lo que nosotros creamos. Telvi, por cierto, hablando de futuro, no hay futuro sin pasado. Y del pasado quiero que me cuentes esa historia de tu abuela Manuela y de un plato que todavía hoy sigue. Pues mira, mi abuela, con lo poco que había en aquella época, una vez mi abuelo, como buen maragato, salía, pero ella siempre se quedaba en casa. Entonces le trajo pulpo en aquellas fiambreras que había antaño, y mi abuela tenía garbanzos y se le ocurrió un plato, garbanzo con pulpo, para aprovechar. Y yo lo puse y ha sido un éxito, que todo es como un referente y pocas son las mesas que no prueban el garbanzo con pulpo. Jesús, ahí está, la casualidad y una cocina de fusión. Pero no son casualidades, al final son productos, es familia, son tradiciones que en el restaurante no perdemos. Entonces ese día a día de ese producto que tenemos y ellos, pues hace que te emociones. Y que luches por los valores que al final son lo que ellos han hecho. Si yo os hago una pregunta a todos ahora, de una leguminosa de consumo humano, de una legumbre tradicional, y en concreto de un garbanzo de León, ¿sabríais decirme el nombre de la variedad? Garbanzo pico pardal. En el polígono industrial de Astorga visitamos una industria cárnica que ha sido capaz de abrir un nuevo campo sensorial dentro de las carnes curadas de vacuno en Salazón. Pablo fue pionero en la elaboración, producción y comercialización de cecinas desde Astorga. Hoy, la segunda generación apuesta fuerte y lanza al mercado nuevos productos innovadores, sin olvidar las piezas de cecina de vacuno tradicionales de toda la vida. Me espera Pablo. Él fue el fundador de esta empresa familiar. Pablo, ¿cuándo empezaste tú a currar en el sector cárnico? Pues empecé aprendiendo en una carnicería. Estuve unos cuantos años como
Bueno, yo veí que aquello se me daba bien, dije voy a ampliar más y no querían ellos hacer más, entonces me puse por mi cuenta, empecé a buscar productos para vender, no encontraba la cecina que Tú que yo apostaste quería. por la cecina Yo desde el aposté principio, no la por el cecina. jamón. No, por la cecina. ¿En qué calle? En calle García Prieto, número 4. Todavía sigue la tienda ahí. Allí sigue todavía. Oye, en aquel tiempo eras innovador, hacer una apuesta por la cecina cuando todo el mundo hacía chorizos, jamones y... Efectivamente. Yo fue una cosa que ya desde el principio inicié, pero claro, probaba de unos, probaba de otros y no me gustaba ninguna. Entonces me enteré un poco cómo se hacía por los pueblos y demás, empecé a hacerla. Pablo, tú fuiste de los primeros industriales cárnicos que salió en la primera andanada de la cecina de León. Efectivamente, yo estaba en la Cámara de Comercio, allí fue donde iniciamos la idea, nos costó mucho trabajo juntar gente, esa es la realidad, bueno, salió para adelante, como tú sabes, y fue bien. Muy bien. Y desde entonces hasta ahora las cosas han ido cambiando, ¿eh? Las cosas han ido cambiando mucho. Nosotros nos vinimos al polígono. Ya ahí sí que hubo un cambio tremendo. Ya en el polígono, nuevas instalaciones, ahí nueva ya etapa. fue, pues cada pocos años hemos tenido que ir haciendo ampliaciones. Efectivamente, todo gracias a la cecina. A la cecina y a hacer las cosas bien, las cosas como son. Muy bien, bueno, y ahora ya estarás descansando. Ahora yo ya llevo unos años descansando. Soy el presidente del Consejo de Administración Familiar. De la familia, Muy bien. pero ya tengo 3 hijos metidos en esto, Y hay 2 en la continuidad. fábrica. Sí. Hay continuidad. Y claro, el que viene más fuerte que yo. Ya viene Innovando, además. No, viene con otras innovaciones, viene con ganas de seguir haciendo cosas más nuevas. Yo lo apoyo, lo veo bien. A mí me pregunta algunas veces y digo, ¿tú estás seguro? Sí, pues sigue para adelante. ¿Satisfecho de todo lo que has hecho hasta ahora, desde que empezaste a trabajar en la carnicería? Muy satisfecho estoy de ello. La gente me ha apoyado, me costó mucho trabajo porque no era solo hacer la cecina. Lo malo era introducirla, que llegabas a un sitio y te decían, yo me acuerdo de llegar a alguna superficie y decir, oye, déjame probar. Dice, no, mira, dice, el único que me ha dado de miles de productos, la única que me da disgustos es la cecina. Bueno, pero dejarme en un centro 2. Y así empecé y efectivamente al poco tiempo me decían, venga, sirve ya todo. ¿Cecina ahumada o solamente curada? Toda cecina ahumada con leña de encina, exclusivamente. Pablo, me alegro mucho verte. Muchas gracias. Pablo, hace ya algunos años, Angelina es tu madre, tu padre Pablo, tus tíos Ramón y Toño, sí, eran la plantilla que atendían la industria cárnica, la carnicería y hacían cecina. ¿Cuánta plantilla tienes ahora? Pues ahora somos unos 45 trabajadores en las fábricas, más otra docena de ellos en las tiendas. Tus padres empezaron en la carnicería de... ¿Cómo se llama la calle? La calle García Prieto. ¿Te acuerdas de los tamaños que tenía, no? Sí, sí. ¿Y ahora dónde estáis? Pues ahora estamos aquí al lado, en el polígono de Astorga, y bueno, pues intentando cada vez vender un poco más, ir para adelante. Bueno, está visto que ha habido cambio, que ha habido crecimiento. ¿Delante de mí tengo cecina? Bueno, es una nueva forma de comer cecina o una nueva forma de comer vacuno curado, vacuno deshidratado. Un producto novedoso adaptado a las nuevas formas de consumo, un snack a base de la cecina, a base de productos de vacuno deshidratado, aplicando todo el saber de las generaciones anteriores, de mi padre y mi madre, pero adaptado a los nuevos retos que se nos presentan. No cabe duda que estamos ante un mundo de nuevas texturas sin salirnos de la misma materia prima y casi del mismo proceso de elaboración. Esto que estoy viendo es innovación. Exacto, es algo diferente, no podemos compararlo con la cecina porque está pensado para otros momentos, está pensado para en cualquier momento pues poder degustar un trozo un pedazo de cecina con un alto contenido en proteínas, bajo en grasa, muy saludable, o jugar con distintos sabores para un momento más de amigos, de amistad, de diversión, o un producto más tradicional como son los choricitos o los salchichoncitos de vacuno. Sin quitarte ningún mérito, lo cierto es que estas modalidades del snack
cárnico ya empezaba en Europa. Tú te sumaste en el mejor momento. Bueno, acabamos de empezar con esta parte de los snacks y es cierto que tanto en Europa como en América es una tendencia que ya lleva unos años. Aquí el snack cárnico ha ido por otro lado, no tanto por esta vía de proteína, de snack saludable, y nosotros con lo que llegamos ahora es con esa tendencia que está pujando en otros países, pero adaptado a los gustos locales. ¿Qué, ha sido fácil entrar en un mercado dominado por el ibérico, por el jamón ibérico, y entrar con la cecina y todas estas variantes? No ha sido fácil, pero la verdad es que el consumidor, cuando le das otras alternativas, que además en este caso no son excluyentes con el jamón ibérico o con el jamón serrano, sino que pueden ir de la mano, igual que van el resto de embutidos. Cuando la gente ha visto que una cecina puede tener una calidad tan buena como un jamón ibérico, pues la verdad es que cada vez el consumidor ha ido demandándolo más. Lo tuyo han sido retos, ¿eh? Porque empezaste con la crema de cecina y llegaste a fundirla con queso azul de Valdeón y chocolate. Sí, lo fusionamos con chocolate, con queso de Maldeón, con membrillo. ¿Qué tal fue? Bueno, pues la verdad es que siendo lo que es un producto más gourmet, más de nicho, pues cada vez la gente ha ido demandándolo y cada vez va consumiendo un poco más. O sea, no se ha venido, hay veces que las innovaciones son de un momento y luego disminuye. La verdad es que esto cada vez ha ido creciendo poco a poco dentro de lo que es un nicho, pero ha seguido ¿A dónde llegan las piezas de cecinas, Pablo? Hoy, ¿a qué mercados? Bueno, pues las que vemos aquí. ¿Dónde llegan? Aparte del mercado nacional, pues cada vez más nos estamos moviendo en la exportación, estamos exportando a Europa, estamos exportando a México, a República Dominicana y a varios países del sudeste asiático como Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Japón. ¿Contento? Contento. Antes de marcharnos de Astorga, charlamos con Juan Carlos, el presidente de la Cámara de Comercio y Comarca. Con él tomaremos el pulso a la economía de todo este territorio. Juan Carlos, la Cámara de Comercio de Astorga sigue teniendo en sus manos el termómetro, la temperatura de la economía, de la industria, de la empresa maragata. Seguimos encima de ella porque creo que una de las funciones importantes de la Cámara es estar encima de las empresas, valorar cómo van y ayudarles, sobre todo ayudarles en donde veamos o vemos que está fallando alguno de los componentes económicos de estas empresas. Por eso es obligación de las cámaras estar encima del sector empresarial. ¿Hasta qué punto dentro del tejido empresarial industrial de Astorga intervienen empresas derivadas del turismo, del Camino de Santiago, del patrimonio, de lo romano, de la cultura? Ahora mismo podemos decir que el 80% de las empresas de nuestra ciudad y de nuestra comarca dependen básicamente de dos patas fundamentales. Uno es el sector agroalimentario y otro también muy importante es el sector turístico. Hablando del sector agroalimentario, llama la atención que en los últimos años desde Astorga se ha conseguido que el mundo del chocolate, que el sector del chocolate en todas sus ramas se focalice en el calendario de los salones o de los certámenes. Sin tener una industria potente de chocolate. No la había, pero bueno, te recuerdo la hubo. Te recuerdo que tú lo sabes muy bien, Javier, que aquí hace 100 años había 51 empresas chocolateras y siempre se ha dicho que fueron unos de los impulsores de la creación de nuestra Cámara de Comercio, cosa que tenemos que tener y de las mantecadas posteriormente. Muy presente. ¿Ha dejado de ser la feria de chocolate de Astorga? No. Ahora tenemos que combinarla. Es un salón internacional en Astorga. que se hace en Astorga, pero queremos, como he dicho muchas veces, ser un referente en el noroeste español. Yo creo que estamos teniendo una dimensión al respecto en todo Castilla y León y en todas las regiones limítrofes. Realmente es en Astorga, pero es para todos los que nos quieran visitar. Una pregunta, Juan Carlos, que en este momento se pueden estar haciendo muchos pequeños empresarios que estén viendo este programa en cualquier punto del territorio de Castilla y León. ¿Por qué es importante una Cámara de Comercio? ¿Y qué supone para los pequeños empresarios? Mira, yo siempre he defendido, somos el nexo más directo entre las instituciones y nuestras empresas. Somos además unas instituciones que dependemos totalmente de las autonomías, en este caso de la Junta de Castilla y León. Estamos controlados por ellos y nos debemos a sus demandas.
Lo que nos manda la Junta de Castilla y León es lo que debemos de hacer a través de ventanillas únicas, de exportación internacional. Todo esto es lo que nos demanda la Junta. Yo creo que ahora mismo se están preparando desde la Junta para aprobar la nueva ley de cámaras, tan denostada por el antiguo gobierno, y ahora mismo estamos otra vez en liza. Y somos de verdad el nexo de unión que tenemos y que las empresas necesitan entre nosotros y la Administración. De la Cámara de Comercio de Astorga, ¿cuáles son aquellos apuntes dentro del calendario económico y social que pudiéramos destacar al año? SICA, uno de ellos. SICA es uno de ellos y de los más importantes. Tenemos la Semana Santa, yo creo que también está en un panorama ahora mismo impresionante. Tenemos nuestra actividad romana, nuestra cultura romana, y que también es muy importante. Se ha luchado mucho desde el ayuntamiento y toda la ciudad está aportando también esta muestra que tenemos en el mes de julio de Asturias y Romanos, muy importante. Y luego no nos olvidemos de nuestro Camino de Santiago, de nuestra Vía de la Plata y por supuesto de la joya de la corona de esta ciudad, como es el Palacio Gaudí y ahora también la Catedral de Astorga. Hasta aquí el programa de esta semana, en el que hemos vuelto a comprobar que si hay un monumento que destaca en el patrimonio monumental de nuestras ciudades, es, sin ningún género de dudas, el de las catedrales. Visitadlas y entenderéis por qué despiertan tanta fascinación. Os dejamos la oportunidad de que podáis seguir disfrutando de historias como estas en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión y elegirlas entre toda la colección de los Arcones. Hasta la próxima semana.